Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, sean todos bienvenidos al Reloj de Dios. Nos encanta saber que están del otro lado de la pantalla, listos para analizar las noticias actuales con un enfoque bíblico. Les invitamos a conversar desde ya con nosotros en este nuevo episodio a través del más 502 56 17 90 99. Y vamos a saludar a quienes hoy estaremos ante la pantalla hablando del escenario que corresponde y, por supuesto, haciendo ese enfoque bíblico del que mencionábamos. Queremos saludar inicialmente a hermana Leti de Enríquez y a quienes están a su lado, a dos que han participado con nosotros con comentarios, con enfoque bíblico también, y nos encanta saber que pueden hacerlo en esta ocasión, José y Pablo Arana. Y por supuesto, nuestro anfitrión, el apóstol Sergio Enríquez. Apóstol, ¿cómo inicia este nuevo mes? Seguramente también entusiasmado porque sigue avanzando la jornada para todos. Sí, Elcita, efectivamente, muy lindo todo lo que el Señor ha estado haciendo. Hemos tenido una actividad fuerte, sí. Gracias a Dios que nos permite Él participar en este tour, ¿verdad? Así como el Tour de Francia, ¿verdad? Sí. Que el ciclismo, el Señor nos permite participar para ir a predicar por todos lados, ¿verdad? Y gracias damos a Dios también que haya gente receptora también en todos lados interesada en conocer la noticia bíblica, no solamente la noticia diaria que pues los comunicadores profesionales lo hacen, unos muy bien y que Dios los bendiga y otros muy mal y también que Dios los bendiga y se arrepientan, ¿verdad? Y creo que, bueno, nosotros también hemos estado conversando muchísimo de todo esto desde hace muchos años. Este no es el primer año, pero estamos ya en este 2025, ya hemos atravesado la mitad del mismo. Sí, claro. Y ha sido algo muy hermoso. Claro. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Apóstol, en estas jornadas, por supuesto, hay terremotos políticos, financieros, económicos y un sinnúmero de temas por tocar, pero hemos de repente dejado de lado un poco hablar acerca del escenario tierra, no tanto el escenario mundo, que como hemos hablado en otras ocasiones es el sistema. El escenario tierra específicamente habla de este planeta y las sacudidas literales que hemos estado viviendo, y podemos hablar desde Guatemala, apóstol, que hemos tenido algunos sismos que superan los 5 grados en la escala de Richter, pero llamó la atención en esta última jornada lo que ocurrió en Rusia, no solo por la magnitud de 8.8 del terremoto, sino las consecuencias, la alerta de tsunami para todo el Pacífico de América. Sí, realmente, como te estaba diciendo con anterioridad, creo que dentro del cúmulo de noticias que son bastantes, muchísimas, de diferentes escenarios, esta para nosotros se torna muy atractiva por varias causas. Atractiva para hablarla. Para analizarla. Muy bien. Y una de ellas es porque desde este mes de julio ha sucedido un movimiento telúrico en todo el mundo, pero que se sintió muy fuerte también aquí en Guatemala, que es una zona sísmica, que hemos tenido este tipo de eventos terribles, ¿verdad? Desde el 76 tuvimos aquel terremoto que causó tantas, pero tantas muertes, destrucción en todo el país, en el interior del país sobre todo, pero no quedó exenta la capital.
Y ha temblado mucho, y si estamos en una zona volcánica también, ¿verdad? Sí. Que están íntimamente ligadas, el anillo llamado así, de fuego, juntamente con las capas tectónicas. Y entonces, cuando se siente eso, como que si fuera un llamado de atención, ¿verdad? Claro. Dentro de ellos, el Señor lo pone muchas veces y dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 30, versículo 29 y 30, por 4 cosas tiembla la tierra. Y entonces empieza a decir cómo la actitud del hombre puede hacer que la tierra tiemble. Ahí en Proverbios 30. También se dice en la misma Biblia que a la presencia de Jehová tiembla la tierra, ¿verdad? Sin embargo, hay algunos versículos, aparte de lo que estoy diciendo, hay algunos versículos que ya nos dejan ver esos temblores o terremotos, que hay que hacer una diferencia entre ambos, aunque a la ciencia le cuesta mucho. Bueno, no es que le cueste, ¿verdad? Sino que no han querido definir la diferencia entre un temblor y un terremoto. No tienen los grados como para decir, si es de 6 ya es terremoto, sí, pero ellos lo marcan por el grado de destrucción que pueda hacer en diferentes lugares para llamarle terremoto. Entonces, ya se vuelve una señal del orden escatológico, porque el Señor lo mencionó. El Señor dijo en algunos momentos, la tierra temblará como un borracho. Wow. Entonces, eso es impresionante. Lo decía literalmente, por lo visto. Sí, pero también dice el Señor, de aquí a un poco haré temblar los cielos y la tierra. Ese versículo lo vamos a leer en algún momento, pero habla de 4 cosas. Habla de los cielos, de la tierra, del mar, y nos vuelve a hablar de las aguas, pero de otra forma, como que hay 2 formas de tsunami, pero incluso algunos han dicho, se ha formado una palabra que es aeromoto, como que fuera una moto aérea, ¿verdad? Pero no lo es, así se puede entender, pero es una especie de movimiento espantoso, pero en el aire. Cielo. Y eso en el cielo, y eso es lo que dice la Biblia. Algunos lo relacionan, porque dice que cuando hay un terremoto de una gran magnitud, también pueden temblar los cielos. Pero eso lo dice la Biblia. Yo haré temblar las 2 cosas. Entonces, una de las situaciones es que yo recuerdo que en algunos momentos cuando el Señor impactó mi corazón para regresar a su redil, precisamente fue a raíz de ese terremoto del 76. Y entonces yo me impacté mucho con Mateo capítulo 24 desde esa época. Y para platicarle a los cercanos, les hablaba del terremoto y lo que decía la Biblia en Mateo capítulo 24. Y una de las respuestas que yo obtenía inmediatamente de ellos que no querían reaccionar, porque eso solo lo puede hacer el Señor, ¿verdad? Uno puede tratar de convencer a la gente, pero la convicción humana no sirve, sino que es la convicción que proviene del Espíritu de Dios. Entonces me decían, pero terremotos siempre ha habido. Y me ponían el ejemplo de aquí en Guatemala, el terremoto de Santa Marta, que hacía mucho tiempo atrás. Pero entonces, conforme ha pasado el tiempo, 50 años ya, prácticamente, y al hacer un estudio tal vez no tan minucioso como el que debería de haber hecho, porque hay tantas cosas que estudiar que creo que no dan tiempo como para enfocarse solo en una cosa, sí empezamos a analizar, y con los medios modernos de investigación que han surgido, el incremento de los terremotos, que ciertamente siempre ha habido, pero el incremento de los terremotos a partir, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es de mediados del siglo pasado, empezó. Y con esto coincide, y ahí es en donde hace una vinculación el escenario mundo con el escenario tierra. Claro. Porque el escenario mundo habla de gobiernos, de política, de cómo se gobierna en este sistema. Y el escenario tierra, pues del planeta en sí, ¿verdad? Claro. Pero debido a que
las razas, las naciones estaban en una gran guerra, buscando un arma que pudiera derrotar a todos, y pues descubrieron las armas nucleares o las inventaron. Y entonces dentro de las cosas que hicieron fue probarlas en el aire, pero que esto causaba una gran contaminación, en los desiertos, que también afectaba el aire, y debajo de la tierra. Debajo de la tierra tenían que explotar bien profundo, y eso obviamente lo que iba a hacer era que iba a fracturar la tierra, las capas tectónicas seguramente, para dejarla más vulnerable, que siguiera temblando más. Entonces incrementaron. Aparte de eso, también se empezó a extraer petróleo bajo el método que le llaman fracking, ¿verdad? Que es fracturar la tierra prácticamente para hacer grandes lagunas de petróleo, donde corren todo el petróleo que está. Al fracturarlo, corren hacia este lugar, y aquí en medio, en esa laguna, por decirlo así, no tengo qué palabra será. Allí. La concentran ahí, entonces ya de ahí la extraen. Claro. Y la movilidad que nosotros tenemos viene como de ese combustible fósil. Entonces la tierra se queda no solamente contaminada, las capas freáticas y el agua que quedó ahí, porque tienen que intercambiar eso con agua, ¿verdad? En el fracking, y queda la tierra fracturada. Entonces es obvio que los terremotos han venido a incrementarse, se ha incrementado de una manera espeluznante, por decirlo así, ¿verdad? Y esta es una explicación real y natural hasta cierto punto, es decir, la participación del hombre provocando eso. Absolutamente. Eso es lo que tendríamos que ver en parte, ver el resultado con la noticia que no se puede soslayar, no se puede ocultar. Hubo un terremoto, y entonces el noticiero más pro tal o cual cosa no puede callar, porque si hasta le tembló la cámara a ellos y le temblaron los pantalones, entonces lo tienen que reportar. Podrán dejar de reportar otras cosas que, aunque sean importantes, a ellos no les interesa. Exacto. Pero eso no lo pueden dejar de reportar, porque toda la gente lo vivió, lo sintió, y salieron a las calles. ¿Verdad? Entonces lo tienen que reportar. Sale de la agenda setting. Sí, claro. Sí, sale. Eso es algo tremendo, y hace que cualquier persona recapacite. A unos que se la llevan de más, Juan, sin miedo. Todo es porque los eventos que se suceden como consecuencia de los eventos meteoros naturales dan miedo, definitivamente. Dan temor. Porque es algo más grande que el ser humano. Digamos, una inundación. Una inundación como que la recientemente que hubo en Texas, en donde es muy lamentable todo lo que pasó, pero no pudieron hacer absolutamente nada. Y esa inundación que, entre paréntesis, también se están dando con mucha frecuencia, ¿verdad? Hace unos días se inundó en Nueva York, aún el metro, ¿verdad? Es impresionante. Lo que pasó con la Dana allá en España, un montón de inundaciones. Eso da temor, da miedo, porque el agua, en su furia, nadie la detiene. El aire también, con sus tornados, con los ciclones, huracanes, tifones, como se le llama en las diferentes partes del mundo, también es un elemento que el único que nosotros vemos en la Biblia que lo paró fue el Señor Jesucristo, cuando se desató aquella tormenta en el mar de Galilea, y el Señor se paró y reprendió a los vientos y a la mar, y se calmaron, ¿verdad? Porque no basta con reprender, sino que se calme, ¿verdad? Porque Él tiene poder sobre los elementos, ¿verdad? Claro. El fuego también, que es otro. El fuego en España, en Portugal. No se detiene. Pero la tierra, ¿a dónde vas? También es semejante. Tal vez un poco más complicado, porque ¿a dónde vas? Te quedas en la casa y se te puede caer encima. Salís y te puede caer un poste de luz eléctrica con todos los alambrados. O se abre la tierra, como ha sucedido muchas veces. Claro. Entonces eso hace que haya una reflexión en el hombre, ¿verdad? Sin embargo,
cuando ya pasó el susto, volvemos a lo mismo. se vuelve a lo mismo, ¿verdad? Claro. Se vuelve a lo mismo. Yo creo que Dios permite este tipo de situaciones para que nosotros abramos nuestros ojos y reflexionemos, ¿verdad? Sí. Así pues que el hombre ha hecho daños graves a la tierra y dice la misma Biblia que ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Sí. Entonces los terremotos, aunque se dan en la tierra, provienen su incremento en la mala administración que la humanidad hemos hecho, ¿verdad? Y debería llamarnos la atención que este terremoto tan grande que afectó y que puso en alerta a tantos países e islas se diera en Rusia, que sigue en un conflicto terrible con Ucrania y que también con Estados Unidos está incrementando el nivel de tensiones, de hecho por las redes sociales, anunciando incluso que mandan submarinos para estar cerca de Rusia. ¿Tiene que ver con que haya sido ese país el afectado Pues, con el terremoto? el asunto es que no es solo ahí. Cuando nosotros vemos, porque algunos empezaron a decir, a hablar, a especular sobre todo de ese armamento secreto que le echan la culpa a Estados Unidos de tener, lo que es el HARP, ¿verdad? Y que puede hacer terremotos a distancia y que le mandó su terremoto. A mí eso sí ya me parece que, aunque tenga alguna investigación, ya me parece cosa de ciencia ficción. Así, teorías conspirativas. Sí. No creo que nadie lo pueda manejar. Puede ser que yo esté equivocado, pero tengo derecho a no creer No hay en algo evidencia también, hasta no este hay momento. evidencia que me ha convencido, ¿verdad? Exacto. Y no fue solo en Rusia. Pero como te repito, me llama la atención porque afectó mi sede, mi nación, mi pueblo, y ellos lo sintieron, y aún aquellos que pudieron pues comparar con el evento del 76, ¿verdad? Entonces ya uno se mete y dice, wow, esto está muy, pero muy serio. Sí, claro. Entonces nos tendríamos que ir a la Biblia para analizar algunas cosas de estas, qué es lo que dice la Biblia a este respecto, ¿verdad? A mí me gustaría, Alcita, aunque yo reconozco pues que esos tiempos los marcas tú en el programa, pero sí me gustaría que viéramos un video que nos puede explicar un poquito más y después le pongamos los versículos bíblicos, ¿no? Claro que sí, de hecho esperamos justo esa autorización para tener un contexto y explicar un poco de qué es lo que está pasando con el planeta Tierra y por qué está liberando tanta energía. Aquí les presentamos este informe. La Tierra acaba de liberar más energía sísmica en 24 horas que en los últimos 43 días combinados. ¿Qué significa eso para nosotros? Los investigadores están dando la voz de alarma sobre una posible excursión geomagnética, un cambio repentino y temporal en el campo magnético de la Tierra. Y en este momento, hay un peligroso desequilibrio energético filtrándose hacia el núcleo y el manto terrestre. No es solo teórico. Este desequilibrio podría estar alimentando una ola global de terremotos, volcanes y tormentas violentas. Solo en la última semana, terremotos de magnitud 5 a 7 han sacudido Alaska, Rusia y el Pacífico. Los volcanes están despertando en Islandia, Indonesia y Japón, y un enorme agujero coronal en el Sol está ahora directamente frente a la Tierra, lanzando viento solar de alta velocidad hacia nuestra atmósfera. Los niveles de tormenta geomagnética han alcanzado KP4 y la resonancia Schumann está registrando picos en ondas salvajes e impredecibles. Entonces, ¿cuál es la conexión? El campo magnético de la Tierra ha estado debilitándose durante más de 150 años. Y los datos satelitales de la misión Swarm de la isla muestran que ahora está disminuyendo un 5% por década en algunas áreas. El polo norte magnético está migrando rápidamente, desplazándose de Canadá hacia Siberia a más de 30 millas por año. Esa velocidad ha llevado a los científicos a preguntarse si ya estamos en las primeras etapas de una inversión de los polos magnéticos o en una excursión más caótica como el evento Lozán, que ocurrió hace 42.000 años y alteró la atmósfera terrestre, provocó cambios climáticos e incluso pudo haber contribuido a eventos de extinción. Y ahora nuestro planeta está absorbiendo más energía solar y cósmica a través de estos escudos magnéticos debilitados. Esa energía podría estar alimentando el núcleo, agitando las placas tectónicas y alterando nuestra frecuencia natural. No es solo el suelo. Es el cielo.
Y algunos científicos creen que esta sobrecarga incluso está acortando nuestros días. El 22 de julio volvió a ser uno de los días más cortos del año por milisegundos. Eso puede no parecer mucho hasta que te das cuenta de que la rotación de la Tierra está siendo afectada desde el interior hacia afuera. Y aquí está la pregunta que nadie puede explicar: ¿por qué el 20 de julio se liberó más energía sísmica que en más de un mes combinado? Eso no es normal. Eso no es aleatorio. Si el campo magnético de la Tierra está cambiando y el núcleo está reaccionando, ¿qué tan cerca estamos de algo mucho más grande? Como ven, este reporte nos habla de científicamente lo que está ocurriendo con el planeta Tierra, y Apóstol, acaban de decir algo que usted no había tomado de esta idea, no es solamente en el suelo, sino también en el cielo. Sí, es impresionante. Ahora, una cosa que, digamos, ponemos esta referencia, Sí. Que están trabajando los científicos haciendo diagnósticos y Exacto. pronósticos, Sí, ¿verdad? sí. Lo que nosotros hacemos no es eso. No. Nosotros lo que hacemos es estudiar la palabra profética. Es decir, nosotros no profetizamos en eso, tampoco estamos profetizando. Va a pasar esto y eso, sino que lo que estamos haciendo es darle una lectura Así es. a la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ellos están haciendo diagnósticos y pronósticos, y por eso mencionan algunas cosas que incluso caen en el terreno de la especulación. Pero ellos ya se dieron cuenta de un sinnúmero de situaciones. Entonces yo quisiera que miráramos este esquemita que nos va a ayudar un poco, si me permiten, yo puse esto, es una línea de tiempo de terremotos. Aquí no están todos, pero son algunos que la Biblia nos narra, ¿verdad? Y los vamos a ir buscando poco a poco. Digamos, aquí esto lo empezamos a chequear desde el año 2010, por eso dice acá año 2010. Lo empezamos a chequear desde aquel tiempo, pero aquí podríamos decir 2025, vamos a tener que cambiar de color. Ajá, 15 años de evaluación, por decirlo así. Sí, 15 años de evaluación, más o menos, ¿verdad? Que no son pocos. No, por que no son supuesto, pocos, ¿verdad? no. Entonces, digamos, lo que siempre hacemos es, aquí estaría el arrebatamiento de la iglesia, en este segmento de acá. Sí. Aquí estaría el primer ay, segundo ay y el tercer ay. Entonces hay unos terremotos que aparecen en la Biblia que son gigantescos, gigantescos. Esto nos ayuda a nosotros a situar esos terremotos. En qué momento se van a dar y cuáles son los que se esperan. Y aquellos que están íntimamente ligados a que con la tierra, pero que lo que pasa en lo espiritual. Porque eso es una cosa que tenemos que entender. Sí. Que el Señor vincula lo terrenal con lo celestial. Por eso Mateo capítulo 16 y el capítulo 18 dice que lo que nosotros atemos en la tierra va a ser atado en los cielos, y lo que desatemos en los cielos va a ser desatado también en la tierra. Sí. Tiene una vinculación. Entonces, hay cosas que son puramente espirituales, pero que pasan en la tierra. Por ejemplo, aquí vemos aquí está el terremoto sería un movimiento de unidad. Unidad. ¿En dónde está? Ese está en Ezequiel capítulo 38, en el versículo 18. Si quieres, lo vamos a leer. Y nos ayuda a entender qué significa ese movimiento de unidad. Exacto, Muy exacto, sí. Y entonces ahí tenemos que ver la situación en el orden puramente terrenal, espiritual, cronológico. Muy bien. Las tres cosas. Vamos a ver, 38:18 está más acá. Vamos a ver, 38:18, Ezequiel 38:18. Este es 37:7. Sí. Pero el 38:18 está hasta acá. Está hasta acá. Ya está en la Ya tribulación. es un terremoto en Israel. Ese no es el que quiero decir. El que quiero aquí es el Valle de los Huesos Secos, Muy bien. que vendría a ser 37:7. Entonces dice, está el versículo muy famoso que conocemos del Valle de los Huesos Secos. Él vio y dijo, un valle lleno de huesos, que era Israel, pero lo que significa, mira, Exacto. dice que profeticé, verso 7,
como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Cuando leemos diferentes versiones y en el original, aquí lo que dice es que hubo un terremoto, y los huesos se juntaron con su hueso. Wow. ¿Okay? Eso es interesantísimo. Sí, ¿Por qué a ver, razón? a ver, ¿qué explica eso? Porque aquí está hablando de unidad. Los huesos estaban regados, Sí. ¿verdad? Eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Eso está tipificando al cuerpo de Cristo también, puede tipificar a Israel y puede tipificar a la iglesia. Desafortunadamente, la iglesia del Señor Jesucristo está dividida. Está dividida por siglos. Sí. Ha estado dividida. Y los intentos que han hecho para juntarse en algunos extremos ya de religiones no ha sido en orden y se ha convertido en un movimiento ecuménico. Exacto. Pero no hay nada mejor que venga y uno empiece a sentir la solidaridad, la armonía, y que a veces viene como consecuencia de un evento trágico. Mira, yo me imagino que tú tal vez no habías nacido, o tal vez ya habías nacido, tenías tus 15 años para el terremoto del 76. No. ¡Qué crueldad! Bueno, pues no habías nacido, No. pero yo ya había nacido. Y me recuerdo yo que en ese tiempo con mi esposa teníamos un negocio por allá, por la zona 8, 3, ya ni me acuerdo cuál era. Y a nosotros nos llegaba agua que le llamaban agua del Mariscal, y a toda la demás gente le llegaba agua de la Muni. No sé por qué la de la Muni le dejó llegar y solo tenía agua en nosotros, en nuestro negocio. Pero había un sentimiento de solidaridad debido a lo que había pasado. Todos nos queríamos ayudar. Sí, yo lo recuerdo, todos nos queríamos ayudar, y que ¿en qué te puedo servir? Bueno, solo los inadaptados pues andaban viendo que se robaban, ¿verdad? Metiéndose a casa. Sí, pero, eso, claro. pero no, me refiero a gente normal, común, que es la mayoría, gracias a Dios. Sí. Entonces nos ayudábamos, nos prestábamos cosas, nos regalábamos cosas, nos participábamos de lo que tenía, y eso se dio precisamente en base a un evento tan trágico como fue el terremoto de 76. Entonces, cuando yo recuerdo esa experiencia vívida, digo, aquí está hablando de un terremoto que Dios va a permitir, que se muevan las estructuras de una manera tan tremenda que la iglesia del Señor Jesucristo va a botar de alguna forma esa rigidez estructural que incluso a veces por los apellidos, y se va a quedar como iglesia de Cristo tratando de ayudarse y de apoyarse sin ver de qué, no solamente religión, sino que más que todo sin ver de qué denominación eres. Entonces, por eso yo relaciono este terremoto, pero que es un terremoto físico. Sí. Que se va a dar aquí en Ezequiel 37:7, pero antes del arrebatamiento de la iglesia. O sea que lo vamos a vivir, quienes estemos en De la hecho, tierra. yo creo que lo hemos estado viviendo. Ya estamos en él. De hecho, lo hemos estado viviendo. Y digamos, y este no fue tan fuerte aquí en Guatemala, pero digamos, por lo menos yo andaba predicando afuera. Sí. Pero todos los hermanos de la iglesia se comunicaban entre ellos, le llamaban a mi esposa para ver cómo estaba. Eso es un movimiento de unidad. Dios puede permitir eso porque Dios no tiene despropósitos, francamente, ¿verdad? Eso tiene una seria explicación. Luego vemos otra cosa bien interesante que puede ser un terremoto también físico, que ya está descrito acá en Mateo 27:51. Y este es nos narra la Biblia que cuando el Señor lo llevaron a la cruz y lo crucificaron y Él murió, dice que hubo un terremoto bien tremendo. Si quieren lo leemos. Sí, por favor. Capítulo 27, 51. Padre, sí. El 27:51 vendría a ser acá. Dice, entonces Jesús clamando, desde el 50,
Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Se fue el Señor, ¿verdad? Se fue el espíritu humano del Señor. Y en ese momento dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Entonces hubo un terremoto, ¿verdad? Digamos, el verso 54 dice, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto, y las cosas que sucedían, se asustaron mucho. El centurión era gente dura, gente fuerte, guerreros, estaban acostumbrados a la muerte, pero se asustaron no solamente con el terremoto, sino que con todo lo que estaban viendo que estaba sucediendo. Claro. Y entonces dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Ok, paremos acá. Todo lo que le pasó al cuerpo físico del Señor Jesucristo, le va a pasar al cuerpo místico. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si Jesús murió, Dios nos llama a nosotros como cuerpo místico a morir. No me refiero a una muerte física, porque la muerte es una cosa muy difícil de explicar. Por eso es que se reían de Jesús cuando él decía, la niña no está muerta, ella está dormida. Se burlaban de él, porque no entendían el concepto. Cuando va a resucitar a Lázaro, dice, nuestro amigo Lázaro está dormido. Y sus propios discípulos decían, ¿verdad? Bueno, si está dormido ya se despertará. Entonces les tenía que decir, vaya, se murió, pues, se murió. Vamos para allá. Y ellos no captaban, pues vámonos, con eso morimos con él, porque ahí los iban a apedrear hacía poco. ¿Va? Entonces, el asunto de la muerte es difícil de explicar, y el asunto del terremoto parecería que va vinculado, como que va a haber una señal, un terremoto. Y entonces el Señor nos va a dar la capacidad en ese momento de morir a nuestras... Ese es un tema aparte, morir a nuestras pasiones. Nosotros somos llamados a morir, Elcita. Somos llamados a morir a nuestros derechos, a nuestras metas. Es todo lo contrario a lo que muchos evangelios predican. No, que tú tienes lo máximo, que tú vas a triunfar. Pero Dios nos manda a nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, cierto. Cualquiera que no se niega a sí mismo, no toma su cruz y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. Sí. Entonces lo que el Señor está diciendo es, tome su cruz, pero no para ponerse en el pecho así, andar en una cruz de oro, ¿no? Eso es un adorno, pero no es eso. Tomar la cruz significa, ¿para qué vas a tomar una cruz? Sí, es para emular lo que Él hizo. Él murió físicamente y nos está invitando a que nosotros tomemos la cruz para morir a nuestras cosas, aún a lo que Él nos pida, pues, a lo que Él nos pida. Aún aquellas cosas que no necesariamente sean malas. Podría ser. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, supón que tú tienes una proyección profesional periodística. Y esa es una proyección profesional tuya que alcanzar algo extraordinario. Entonces viene Dios y te dice, sí, pero no quiero que vayas. Quiero que te quedes predicando el evangelio y que el don que te di lo utilices para... Entonces tenés que morir a aquello que era lícito. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? Para expresar aquello que Dios te llamó. Por eso digo yo que la muerte debe ser explicada, ¿verdad? Entonces, pero todo eso puede ser que Dios utilice. ¿Por qué lo vincula esa muerte con un terremoto? Sí. Son movimientos telúricos que hacen que volvamos en sí. Yo lo digo con toda solvencia porque a mí ese movimiento telúrico del 76 me hizo volver en mí mismo. Claro. ¿Verdad? Me hizo regresar a los caminos del Señor. ¿Verdad? O sea, esa sacudida física, literal que vivió, le sacudió el alma. Me sacudió el alma también. Y lo hizo cambiar. ¿Verdad? Entonces, esos son terremotos que, aunque son físicos, pueden estar pasando en este momento y que tienen su razón de ser. Sí. Tienen su razón de ser. Sí. Los de aquí son señales también, ya aquí el primer ay, segundo ay, tercer ay, y hay un terremoto que la Biblia describe en el libro de Apocalipsis, que no es esto, no son solamente estos que están acá, en donde dice que es un terremoto de orden mundial.
Mira qué impresionante, ¿va? Porque cuando hay un terremoto, hay un terremoto en una nación, uno de los más grandes terremotos que ha habido en cuanto a destrucción ha sido el de Haití. Sin duda. Entonces, ¿qué pasó con el terremoto de Haití? Bueno, pues todas las naciones, o una buena parte, se volcaron para ir y ayudar por pura humanidad, ¿verdad? Sí. Para ir a bendecir. Pero ¿de dónde venía la ayuda? De los países que no habían sido afectados. Pero el terremoto que va a pasar aquí, en el tercer ahí, en la gran tribulación, dice que todos los países van a temblar. quiere decir que nadie va a poder ayudar a nadie. Exacto. Ahora, el problema que tenemos, y digo problema, porque la noticia que teníamos, que acabamos de pasar este video, se nos narra que está haciendo a nivel mundial. Sí. Nos mostró una gran cantidad de puntos rojos en donde está Exacto. temblando. En donde está temblando y en donde el anillo de fuego, los volcanes están explotando. Entonces, ¿por qué razón? Ellos lo están investigando. Pero eso está dicho en la Biblia, que en todo el mundo va a temblar y que la tierra temblará como borracho. Entonces pregunto, ¿quién va a ayudar a quién? ¿Será el que Señor podrá. hay equipos y que Dios los bendiga? ¿Cómo se llaman? Un Los equipo topos. mexicano, los topos, ¿verdad? Exacto. Que cuando hay una destrucción Sí. tienen especialidad y se dejan ir y arriesgan su vida y que Dios los bendiga. Amén. ¿Va? Sí, claro. Pero, ¿a dónde van a ir los topos? ¿De dónde van a salir los topos ahí? Si va a ser en todo el mundo. Querrán ayudarse a sí mismos, a sus familias. Sí, claro. Cierto. Claro, porque el que ayuda es el que tiene una posición que no fue afectado verdaderamente. ¿Verdad? Bueno, Exacto. entonces tenemos por lo menos esas tres cosas. Así que, si alguien está pensando, dirá, ¿y será que no van a haber más terremotos? Yo le quiero decir que sí, Al contrario, irán incrementando. van a incrementarse, pero tienen diferentes propósitos. Pero el megaterremoto, y que muchas naciones lo están esperando desde hace años. Por ejemplo, desde hace por lo menos unos 35, 40 años, se ha estado hablando de que hay un megaterremoto que va a afectar California y ellos dicen que va a separar a California, que va a ser de esa magnitud. Sí, sí. Entonces, tampoco es para que salga huyendo la gente de California, porque un terremoto de esa magnitud, según el proyecto bíblico, tiene que pasar metidos ya en los 7 años Sí, de la claro. tribulación. Eso la Biblia describe dónde. Por eso yo puse aquí faltan un montón de versículos, ¿verdad? Muy bien. Pero con los que tenemos no podemos terminar, entonces más adelante podemos ver los demás o podemos contestarle a los hermanos o darle la orientación para que analicen ellos acerca de los terremotos, vean en qué tiempo, porque digamos, cuando pasa este terremoto de aquí que había mencionado al principio, 38:18 de Ezequiel, Sí. dice, el segundo ay ha pasado y está el terremoto. Y dice, ¿cuándo es? Es como una señal, es como un mapa, es como una brújula. Oh, aquí va a haber un terremoto. Eso es otra cosa. Este terremoto de acá es en Israel. El terremoto del tercer ay. Del segundo. Del aquí, segundo ay. Muy el bien. de 38-18 Ezequiel. es en Tiene Israel. razón. Muy bien. Israel, aunque está en una zona telúrica, no ha tenido terremotos. El último que tuvo fue, creo que en 1780, algo así. Wow, Ha tenido grandes terremotos. Eso sí, en el 789 después de Cristo hubo un terremoto que destruyó, se abrieron la tierra y se Grietas. tragó un montón de cosas, pero nunca más. Tiene más de 200 años que no tiembla en Israel. Ya ves, si cuando digamos nosotros que en Israel empezó a temblar y un terremoto así como el de Rusia, Señor, Dios mío, todopoderoso, Se ve más seguramente cerca está eso. demasiado cerca Claro. de la gran tribulación. De hecho, si hablamos científicamente, se dice que es bueno que hayan sismos constantes porque la Tierra está liberando energía, a diferencia de regiones como Israel, en la que casi por 300 años no ha temblado. Cuando se libere la energía, hablando física y científicamente, puede ser algo muy, muy Sí, fuerte. eso sería una de las explicaciones o especulaciones que provienen de los que hacen el diagnóstico y pronóstico. Sí. Y tienen razón, y ahí está la explicación, y pues ellos han estudiado, tienen especialidad en eso,
y miran los sismógrafos que nosotros no podemos leer y todo, pero lo que sí podemos leer es la palabra y nos damos cuenta cuándo ocurren. Digamos aquí, aparte de esto, bueno, aquí tenemos, este es tremendo, este de Ageo. Vamos a ver, aquí está el principio de dolores. Es decir, en Mateo capítulo 24 dice que es principio de dolores. Sí. O sea, eso es antes del arrebatamiento. Sí, claro. Que van a haber terremotos y van principio de dolores. Pero no son los únicos terremotos. Vamos a leer rápidamente. Sería Mateo capítulo 24 y en versículo el versículo 7. Lo vamos a ver si llegamos rápidamente por acá. Dice, porque se levantará nación contra nación. Eso ya lo estamos viendo, etnia contra etnia. Sí. De eso platicamos hace algún... Claro, la pelea entre extranjeros. Sí, exacto. La xenofobia. Y reino contra reino, y ese es el reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero en el verso 8 dice, esto solo es principio de dolores. Entonces esto tiene que quedar aquí, antes del arrebatamiento de la iglesia. Que eso ya lo estamos viendo, sí. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros vemos este otro, que sería Ageo capítulo 2, versículo 6, este me impresiona mucho también. Lo vamos a leer, Ageo capítulo, ¿qué dijimos? 2:6. 2:6, ok. Dice, mira, esto es lo que decíamos y que lo dijeron en esa situación, en ese video, videito. Claro. Pero vamos a leerlo y después tendré el tiempo para que vayamos a la pausa y hagamos todo lo que hay que hacer para explicar acá. Pero dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, Jehová Sebaot, una vez más dentro de poco, y yo haré temblar los cielos. Temblar los cielos. Repito, temblar los cielos. No la tierra, solamente. A eso es a lo que algunos le llaman aeromoto, ¿verdad? Pero a mí me da un poco de risa el término ese. Sí, es muy raro. Porque es raro, no estamos acostumbrados, pero dice, haré temblar los cielos y la tierra. Ambas cosas. Pero mira después, el mar y la tierra firme. Ya había dicho la tierra, pero ahora tierra firme. Un maremoto, entonces, ¿qué sería el otro? Tierra firme tiene que ser los continentes, ¿verdad? Y la tierra tiene que estarse refiriendo a todo el lugar, que es lo que acabamos de ver en este mes que acaba de pasar. Sí. Porque el video que hablamos está referenciando la fecha de 21-22 de julio. Que se liberó la mayor cantidad de energía. Exacto, que se liberó en un solo día una cantidad de energía impresionante que entonces, después, vino a impactar ese terremoto que se llevó a cabo en Rusia y que lo vamos a ver seguramente después de la pausa, de 8.8. Sí. Que se dice que desde que el hombre ha estado llevando el récord de medidos, ¿verdad?, de escala de Richter y de Mercalli, porque creo que se mide en dos formas, pero en el Richter dice que este fue de 8.8 y es el número 8. Sí. Más potente que ha habido en el mundo. Sí. Y eso es impresionante, ¿verdad? Sí, destruyó algunas bases marítimas de Rusia y formó tsunamis y toda la costa pacífica de América fue alertada, toda, desde Alaska hasta Chile. Incluso acá, ¿verdad?, en Centroamérica un poco, todos, porque teníamos... Hawái, todo eso fue porque era algo impresionante, ¿verdad? Apóstol, y aunque vamos a ir a la pausa en un momento, como usted lo adelantó, esa sacudida de la que hablamos, que es el terremoto, voy a insistirle, ¿es un llamado de atención también para Rusia, por ejemplo? Sí, yo creo que es un llamado de atención más que para una nación en específico, para todas las naciones, porque mira lo que dice a continuación de este versículo. Dice, y haré temblar, digamos lo que estaba leyendo es Ageo 2:6, pero en el verso 7 dice, y haré temblar a todas las naciones. Claro. A todas las naciones. O sea, hay gente que va y dice, no, aquí no tiembla, gracias a Dios. Déjeme decirle que sí va a temblar.
Pero Sí, qué va a temblar. interesante que uno de los países más poderosos del mundo, con potencia nuclear, fue sacudido, viviendo un daño que lo viviríamos en regiones como nosotros, Guatemala, en donde no tenemos ningún tipo de poder armamentístico. Sí. Nos Eh, pone eh, como en la misma categoría, básicamente, Pues vulnerables. vulnerable toda la humanidad, incluso la potencia más grande del mundo, que es Estados Unidos, ha sido afectada con meteoros, con inundaciones, con ciclones, ante los cuales no han podido hacer nada, absolutamente nada. Eso por si decimos que no, es que está castigando a esa nación. No, parejo, es parejo. Sí. Dios le está advirtiendo a toda la humanidad. Mira, Dios no está a favor de ninguna nación. Dios está a favor de la nación santa, De la iglesia. que es la iglesia. Y de todos aquellos que en todos los países, dice la Biblia, se agradan de oír su voz. Entonces en cada país de eso lo va a sacar. Amén. ¿Le parece si hacemos una pausa para que podamos meditar respecto a este tema? Vamos a regresar en un momento más y les vamos a mostrar algunas de las noticias de la semana que tienen una relación directa con el terremoto y, por supuesto, otros temas que destacaron. Seguimos en un momento más en el reloj de Dios. No se vayan. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. Agradecemos que continúen en el reloj de Dios y es momento de revisar la noticia que les anunciábamos, lo que ocurrió en Rusia. Aquí les tenemos ese reporte para que sigamos poniéndonos en contexto e indagando en qué dicen las Escrituras. Rusia. 30 de julio, la península de Kamchatka fue sacudida por un terremoto de magnitud 8.8, el sexto más potente desde 1900 y el mayor desde el gran sismo de Tokyo en 2011. Se declararon alertas de tsunami en todo el Pacífico. Japón, Hawái, Alaska, Canadá, Ecuador y Chile registraron olas de 3 a 4 metros de altura. Las autoridades rusas reportan daños moderados en infraestructuras costeras, cortes de energía y evacuaciones masivas preventivas. Tras el potente sismo en Kamchatka, Japón, Hawái, Papúa Nueva Guinea y diversas costas sudamericanas emitieron alertas de tsunami y evacuaron poblaciones costeras. El sistema de boyas Monsur, coordinado por NOAA y NASA, afinó los pronósticos de altura de ola para minimizar riesgos. Chile. 31 de julio, un sismo de 4.2 grados, vinculado a una perturbación tectónica, provocó el derrumbe de galerías en el proyecto andesita de la mina El Teniente, la mayor explotación subterránea de cobre en el mundo. Las autoridades confirmaron un trabajador fallecido y 5 mineros atrapados a 900 metros bajo tierra. 9 colegas resultaron heridos de leve consideración. Codelco suspendió operaciones y desplegó 100 rescatistas técnicos. El Ministerio de Minería ordenó la paralización temporal de toda faena subterránea para investigar posibles fallas estructurales. En Rusia, se registraron más sismos después del terremoto de 8.8 del 29 de julio. Las Islas Kuriles y la península de Kamchatka fueron sacudidas por varios sismos. El más fuerte ocurrió el 3 de agosto, con una magnitud de 6.8. Aunque fue un movimiento potente, sucedió en una zona poco poblada, y no se reportaron daños graves. En México, un sismo de magnitud 5.9 estremeció el estado de Oaxaca el 2 de agosto. Una persona resultó herida por la caída de escombros. Y se reportaron daños menores en edificios históricos del centro. Ese mismo día, en el Océano Pacífico Sur, se registró un terremoto de magnitud 6.4 en la dorsal Pacífico Antártica. Japón sintió un temblor de magnitud 5.5 frente a la costa de Hokkaido. El sismo fue perceptible, pero sin consecuencias mayores. Han ocurrido sismos en toda la región, incluso aquí en América les hemos estado hablando de eso en esta jornada, pero Apóstol, se especulaba que lo de Chile había sido provocado por el hombre a raíz de esta situación que hacen por buscar el cobre allí en Chile. Y la pregunta sería, ¿muchos de los terremotos de los que usted está hablando serán provocados por el hombre o cree que sean de una manera natural
que podría estarse dando en el planeta No, como Tierra. decía desde el principio, yo creo que la minería, el fracking, los experimentos nucleares, todo eso ha contribuido. La Tierra está lastimada, está herida. Sí. Le han hecho hoyos por todos lados, ¿verdad? Literalmente, sí. Tenía mi amigo que me decía, es que la Tierra parece tabla de chupetero, me decía. Que tenía muchos Que agujeros. tiene un montón de agujeros Sí, es donde ponen verdad. los chupetes y para vender en las ferias, ¿verdad? Sí. Eso es lo que el hombre le ha hecho, que para sacar níquel, que para sacar oro, que para sacar cobre, que para sacar plata, etcétera, ¿verdad? Y para sacar petróleo también. Y o sea, sí ha habido una administración de este recurso y sobre todo los recursos no renovables de una manera salvaje, ¿va? Claro. Y esto también tiene que ver con la superpoblación, la sobrepoblación que hay en el mundo. Todo está vinculado. Entonces el hombre es causante, no administrar lo que tenemos adecuadamente, ¿va? Claro. Y claro, en lo personal alguien puede decir, yo sí estoy administrando bien, sí, pero yo estoy hablando en conjunto, de manera humanidad. global. Claro. Entonces, estas actividades telúricas que se han dado son un llamado de atención, creo yo, que Dios está dando, nos está recordando, y tenemos que seguir viendo qué es lo que va a señalar cada vez que hay un terremoto. Es decir, mira, yo creo que no deberíamos dejar olvidado. No, ya pasó ese terremoto. Sí. No, ¿qué fue lo que ese terremoto marcó? Sí. Mira, eso es una cosa que debemos de analizar mucho y que hay que darle mucho seguimiento. Cada evento en el mundo que afecta de una manera generalizada, como pueden ser estos terremotos, aeromotos, tsunamis, marcan un tiempo. Cuando nosotros tuvimos la pandemia en el año 2019, 2020. sí, usted decía que antes. el Claro. 19 empezó en ese momento, por todas las cosas que se hicieron, marcó un evento que afecta a la Tierra, a los humanos hasta este momento. Cierto. Y eso lo tienen que tener registrado los diferentes científicos. ¿Qué fue lo que desencadenó? Aparte de las muertes, aparte de las consecuencias y efectos secundarios de la vacuna, que se le achacan muchas cosas ahora, activó enfermedades mentales. Debido a todo lo que sucedió, a partir de ahí las enfermedades mentales subieron. Eso hay que verlo. Entonces, cada evento marca una cosa. La pandemia marcó una cosa. Los terremotos marcan una cosa. Yo solo estoy hablando de la pandemia como referencia para poner puntos. Digamos, la Biblia nos narra cuando está haciendo alguna referencia. El Señor dice, esto fue 2 años después del terremoto. ¿Cómo así? O sea, lo tiene como un punto de referencia. Claro. Como cuando uno hace un mapa, un croquis de un pueblito, uno tiene puntos de referencia en cartografía. Entonces dice, aquí está la tienda de Doña Delia, aquí está la tienda de Doña Delia. Ese es punto de referencia. Sí. Aquí está el chorro de agua, ¿va? Son puntos de referencia para ubicarse. Sí. Entonces, los eventos que se dan, terremotos, maremotos, el Y2K, el asalto del 2001, el del 9/11, esos son puntos de referencia cronológica. ¿Qué pasó después de eso? Marcó tiempos. Claro. Las revoluciones marcó tiempos. Entonces, tenemos aquí otros que marcan tiempos. Otros momentos que estamos hablando de terremotos. Por ejemplo, si hablamos de Apocalipsis 8:5, en el capítulo 8, ahí ya se está hablando de eventos previos, muy cercanos a la gran tribulación. Si quieren, lo leemos rápidamente. Acá, Apocalipsis capítulo 8. Vamos a ver, por aquí debe estar. Y versículo 5 dice, este es tremendo, desde el 1.
Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, se les dieron 7 trompetas. Yo voy leyendo rápido, pero esto hay que leerlo Detenidamente. en horas. Sí. Esos 2 versículos hay que leerlo en horas, ¿verdad? Sí, claro. Pero solicito su indulgencia para llegar al punto del terremoto. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que añadiera las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y fíjate pues, verso 5. Y después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar, lo arrojó a la tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Sí. Siguiente versículo. Empiezan las 7 trompetas. Por Dios. Ok, Sí, claro. Entonces es un punto de referencia. Sin duda. Aquí ese 8.5 está hablando de un terremoto que va a dar lugar a que empiecen las 7 trompetas. Claro, claro. Cuando llega a la 7ª trompeta, no, a la 5ª trompeta ya empieza el primer año, 5ª, 6ª y 7ª. 7ª trompeta. Pero ¿dónde empezó todo? Con un terremoto. Sí. Entonces yo creo que los movimientos telúricos que se han estado dando en la Tierra no solamente nos deberían de causar el pánico de salir corriendo a ver debajo de qué mesa nos ponemos, ¿verdad? Sí. Esta se mira fuertecita. Esta sería ¿verdad? muy buena para corrernos. Pero no solo eso, sino que ¿qué es lo que está marcando? No es, ya pasó, ya. Sí. No, ¿qué marcó? Porque son señales. ¿Y cada terremoto tendrá una señal específica o el conjunto tiene una señal específica? No, cada terremoto, cada terremoto está marcando algo. ¿Qué le parece si vemos la gráfica que nos mostraron los chicos para que usted pueda hablarnos de, por ejemplo, el año en el que ocurrió el terremoto, el país al que le ocurrió y relacionar más o menos qué estuvo ocurriendo también espiritualmente en ese momento? Aquí lo tenemos, apóstol. Sí, vemos ¿cuántos terremotos hay ahí? 4, 7, 10. Que son los terremotos quizá los más grandes según la escala de Richter, me imagino. Sí, justo la escala de Richter. Que, digamos, Chile 9.8, 9.5, 1960 en Valdivia. Rusia había tenido uno de 9. ¿Te imaginas? Estamos hablando de terremotos así. Sacudida, de verdad. Indonesia y la India de 9.1, Japón 9.1, Japón. Todas estas son potencias nucleares, con excepción de Chile. Sí. Vamos a ver, 8.8, Colombia, Ecuador, Chile otra vez, 8.8, Rusia de 9, Estados Unidos y la India 8.6, Indonesia. O sea, wow, estos son de los más grandes, pero como hemos estado insistiendo, eso no es solamente en esa región, va a venir sobre toda la humanidad. Sí, Hay una cosa que a mí me interesa muchísimo, ya metiéndome un poquito en esto de acá, ¿verdad? En los 7 años de la tribulación. Sí, digamos, tenemos en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, vamos a ver, lo vamos a buscar rápidamente. Capítulo 16, verso 18, y en la 7ª copa. 7ª copa. Aquí fue el 7º sello y empiezan las 7 trompetas. Sí. Finaliza el último terremoto con la 7ª copa. O sea, marca tiempos. Los terremotos marcan tiempos. Sí. Pero van incrementándose. Ascendiéndose, sí, claro. Entonces dice, el 7º ángel derramó su copa en el aire. Y una gran voz salió del templo del trono que decía, hecho está. Y hubo relámpagos, voces, ruidos, truenos. Hubo un gran... Mira cómo dice este versículo. Hubo un gran terremoto, mega terremoto. Aquí no estamos abarcando todos los terremotos escatológicos por causa del tiempo y que ahí hay que sentarnos y verlo en un esquema, no solo como este, sino que ir escribiendo. Sería bueno en una mesa. Sí. Y bueno, cafecito sí tengo, pero champurrada no. Entonces dice, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra.
Wow. O sea que ni los más altos que acabamos de ver alguna vez se van a registrar con esa comparación. Entonces, ¿desde cuándo está el hombre sobre la tierra? Dios mío. Ahora, aquí dice que cuando se derrama la última copa, que sería el 16-18, hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Dice, fue tan grande y poderoso el terremoto, y la gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Enormes granizos, como de 45 kilos. O sea, 45 kilos, libras son 2.2, serían 100 libras. Sí, exactamente. Un quintal. Wow. Cada uno cayeron sobre los hombres. Y los hombres no se arrepintieron, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. Entonces, aquí yo quisiera ir pues redondeando esto para ir cerrando, y yo no quisiera dejar a la gente con la idea del miedo, sino que de la advertencia y de la referencia, que cada una de esas cosas es una oportunidad, sobre todo antes de que la iglesia se vaya. Es una oportunidad que Dios nos está dando a todos nosotros para reflexionar, arrepentirnos. Lo que quería decirles es que en el capítulo 16 aparecen las 7 copas de la ira de Dios. Okay, tenemos que recordar que en Apocalipsis hay 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Sí. Estas están a lo largo, empieza con los sellos y termina con las copas. De manera y cronológica. Se van traslapando entre ellos, poco a poco. Pero cuando llegan a las copas, dice que derrama su copa en el mar. Hay otro que la derrama sobre los ríos, derrama sobre Babilonia, sobre el reino del anticristo, sobre el trono de la bestia, sobre el río Éufrates, pero también la derrama sobre el sol. Y una de las cosas que vimos en el video que recientemente pasamos al principio era que el sol estaba afectando a la tierra de una manera bien complicada. Y eso me lleva otra vez a la consideración de lo que recientemente se empezó a manejar por medios de comunicación que tienen algún grado de seriedad, como para que les pongamos atención. Y tengo aquí que yo incluso le tomé foto a este noticiero que decía 5 claves para empezar el día. Y ponen Wall Street, etc. Pero después dice, muy peculiar, el físico de Harvard, hay un físico de Harvard que sugiere que el objeto interestelar que se acerca al Sol, se acerca al Sol, un objeto interestelar en este momento, podría ser una sonda alienígena. Wow. Esto no es un mundo nos vigila, ¿verdad? Y parece que va a llover, el cielo está nublando, mamá me estoy mojando. No, esto es una cosa seria, en donde se sugiere esto ya. Sí. Entonces, pero en la Biblia, en Apocalipsis 16, se habla de que la copa va a caer también sobre el sol va a afectar a la tierra, va a quemar a los hombres, por eso blasfeman al Señor. Y todo esto está muy cercano, lo estamos viendo muy cercano. Entonces yo quisiera finalizar diciendo esto, Elcita y todos los hermanos que nos hacen el favor de escucharnos. Miren, no se trata de asustar a nadie, de ninguna manera, como algunos creen. Porque algunos sí creen, sí, tienen que estar asustando, pero no, si está en la Biblia, ¿qué puedo hacer? Y está pasando. Sí, no es popular. ¿Acaso yo fui el que causé el terremoto de Rusia? Pues sí. Entonces, solamente estamos diciendo, pues ahí está. Una lectura, lo que pasa. Sí. En realidad. Sí. Entonces no se trata de asustar, se trata de reflexionar. Y decir, Dios me está marcando algo. Te repito que el 76, este terremoto marcó algo para mi vida en lo personal. Sí. Y bendigo a Dios por lo que marcó para mí.
Para otras personas puede haber marcado otras cosas. Para mí marcó lo positivo, el retorno a la casa del Padre. Y yo creo que también va a marcar el retorno a la casa del Padre un terremoto más. Cuando Jesús murió y se fue, tembló fuertemente. Cuando la iglesia se vaya, va a haber un terremoto. Eso es impactante. De nuevo vuelve a haber terremoto. Así que no te asustes. Conságrate. Conságrate. Exactamente. Les bendigo en el nombre de Jesús. Elcita, te devuelvo el micrófono. Gracias, apóstol, y gracias también a quienes nos han acompañado hoy, a Pablo, a José Arana, a nuestra hermana Leti de Enríquez, y a ustedes gracias también por acompañarnos en esta edición de El Reloj de Dios. Les invito a suscribirse al canal de YouTube del apóstol Sergio Enríquez, activar las notificaciones y compartir el material para que más personas tengamos acceso a esta información. Hasta aquí El Reloj de Dios. Nos encontramos el próximo domingo, 9 de la noche, hora de Centroamérica. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.